Amigas y amigos, seguimos y vamos a terminar ya con la sesión de hoy del curso de Teología Fundamental, con esta tercera parte sobre la fe. ¿Ya? El otro día culminamos la fe en la situación de la modernidad y vimos los procesos de intento de inculturación de la fe cristiana en las nuevas evidencias culturales propias de la modernidad y los conflictos que suscitó tanto en el mundo protestante como en el mundo católico, ¿no? Y hoy vamos a aterrizar el tema de la fe en la situación más cercana nuestra acá, que es la realidad latinoamericana, ¿ya? Siempre la fe es una toma de conciencia, ¿ya?, que motiva la libertad, ¿ya? Pero esa toma de conciencia no es pura, no es incondicionada, sino que está siempre condicionada por situaciones culturales de espacio-tiempo diverso, ¿no? Y eso es lo que hace también el condicionamiento de la fe en su inculturación en nuestro subcontinente latinoamericano y en Chile, más en concreto todavía. Hablemos entonces de eso. Yo diría son tres los condicionamientos principales en América Latina, ¿no? Un primer condicionamiento lo constituye las tradiciones ancestrales propias de este continente. El mundo indígena, mal llamado indígena, que viene de los indios de la India, ¿no? Pero que aquí se entiende las situaciones de culturas precolombinas, anteriores a la llegada de la realidad europea y su colonización ulterior, ¿ya? Primer tema. El segundo tema es lo que llamamos la religiosidad popular, muy propia de aquí, que es una religiosidad de un cristianismo mestizo, cultural mestizo de diversos ambientes, ¿no? Lo que se llama generalmente la religiosidad popular, como muy propia especialmente de este continente de América Latina. Y tercero, lo que ha marcado la irrupción de la modernidad con una categoría especial que se produjo cuando esa modernidad aterrizada en el Concilio Vaticano II, en la Iglesia General Católica, se aterrizó después en América Latina a partir de los años, a finales de los años 60, después del Concilio Vaticano II, ¿ya?, con la categoría muy especial de los signos de los tiempos. Digamos algo sobre esos tres condicionamientos. Primero, sobre el tema del condicionamiento en el mundo ancestral latinoamericano. Hubo un primer momento en que esa llegada del continente europeo y su religión cristiana a este continente produjo aquí lo que llamaríamos la exculturación, un intento de imponer una cultura dominante y también una religión dominante al continente, exculturando, sacando como paganismo la religión previa, ¿ya?, que es el tema que todavía sigue vigente muy a menudo, ¿ya? El segundo paso fue ya una apertura mayor a ese mundo indígena previo, que podríamos llamar aculturación, el yuxtaponer aspectos con cierta categoría más romántica o folclórica que de diálogo real, ¿no?, hasta llegar a un proceso de mayor conciencia de los derechos de ese mundo indígena, que lleva a la tarea de la inculturación, ¿no? Ahí ese es el punto en que estamos, ¿no? Ha sido difícil, ¿no? En la última reunión de obispos latinoamericanos que hubo el año 2007 en Aparecida, todavía hay un tema duro de rechazo a la inculturación, que está ya en el primer discurso que hizo al comenzar el sínodo el mismo Papa Benedicto XVI, al decir dos cosas muy, muy duras, ¿ya? Lo primero, cuando dice que el Evangelio no supuso en ningún momento una alienación de las culturas precolombinas, ni fue una imposición de una cultura extraña, la llegada. Y lo segundo, casi peor, más duro todavía, dice el Papa, la utopía de volver a dar vida a las religiones precolombinas, separándolas de Cristo y de la Iglesia Universal, no sería un progreso, sino un retroceso. En realidad sería una involución hacia un momento histórico anclado en el pasado.
como diciendo son religiones muertas, no resucitan a los muertos, ¿no? Ahora son todos cristianos, sin ningún diálogo con la realidad de gente que vive religiones precolombinas, siguen estando ahí vivas, ¿no? Por otro lado, el mismo documento de Aparecida reconocía el valor de esas culturas precolombinas, en su dimensión incluso religiosa. Dice, son poseedores de innumerables riquezas culturales que están en la base de nuestra identidad cultural. Y desde la perspectiva de la fe, estos valores y convicciones son fruto de las semillas del Verbo que estaban ya presentes y obraban en sus antepasados. Por tanto, hay que dialogar con ellas, no erradicarlas para imponer la religión dominante a estas culturas dominadas, ¿no? Ese es el tema, la tarea principal. El Papa actual, Papa Francisco, el año 2020, tuvo una perspectiva muy fuerte cuando tomó el problema de las culturas amazónicas y hizo un llamado al diálogo muy profundo con un documento notable que llamó él Querida Amazonia, ¿no? que marcó incluso invitaciones al Vaticano de indígenas que produjo en algunos mucho escándalo, pero en cambio era tomar muy en serio la inculturación y no la mera yuxtaposición o menos todavía la exculturación, ¿no? Ese es un primer aspecto. El segundo aspecto es el tema de la religiosidad popular, que a veces se llama el cristianismo popular, sobre todo en lugares donde hay menos presencia indígena, como Argentina, ¿no? El cristianismo popular. Pero es la religiosidad popular. Y ahí el acento está puesto en las mayorías cristianas populares, en la buena voluntad de la gente sencilla, ¿no? Que tiene muchas tradiciones, de muchas influencias distintas, de culturas a veces premodernas que marcan su forma de entender la religión, ¿no? Y ahí el riesgo es un valor, el valor de la buena voluntad de las mayorías populares, ¿no? Pero al mismo tiempo hay el riesgo del populismo, de que con ese tema de la religiosidad popular haya grupos ilustrados que controlen a las mayorías populares con la religión, el control clerical del que se queja el mismo Papa actual, el riesgo del clericalismo, sobre la base de un pueblo que no esté ilustrado y que así se permita, pueda ser controlado con mayor eficiencia por parte de minorías clericales, ¿no? El riesgo del abuso de poder clerical a la religiosidad popular, lo que está ahí en juego, lo cual implicaría que el pueblo, el ideal y el apoyo que tendría que hacer el cristianismo y la Iglesia es ayudar a la democratización profunda en educación, que sea educación también, que la ilustración no sea monopolio de culturas que abusan del poder gracias a que están más educadas, sino que la educación sea acceso mayoritario, ¿ya? Que pueda entonces la decisión creyente ser más consciente por parte del pueblo también, y no solo que el pueblo obedezca las órdenes de sus curas, ¿ya? Sino que tenga más conciencia de lo que vale la pena decidir, a plena conciencia de lo que eso significa, digamos. Ese tema es una tarea importante, democratizadora de la fe cristiana también en el pueblo, ¿ya? El segundo aspecto. Y el tercero y último es el impacto de la modernidad, que marcó, después de, como vimos el otro día, ¿no?, las dificultades que tuvo la Iglesia para aceptar la modernidad y el rechazo, digamos, de la modernidad, los modernistas, que decía la encíclica de Pío X y después Pío XII también en la Humani Generis del año 50, ¿no? El rechazo de esa modernidad, por una tendencia al tradicionalismo católico o al fundamentalismo en el mundo protestante, ¿no? Eso, el Concilio Vaticano II, en los años 60, 62 al 65, introdujo la categoría de signos de los tiempos, que es que los acontecimientos temporales propios de la modernidad eran significativos para la fe de la Iglesia. El Espíritu de Dios podía estar presente en esas tomas de conciencia que producían innovaciones en el statu quo como signo de que el Espíritu estaba ahí presente. Dios no quería el statu quo, quería el cambio, ¿ya?
En América Latina, cuando aterrizó esa categoría, esa valoración de los acontecimientos nuevos, innovadores, se dieron cuenta los obispos del año 68, en el Sínodo de Medellín, para aterrizar al concilio, se dieron cuenta de que el signo de los tiempos principal en América Latina era la inquietud social, que marcaba en el continente muchos grupos que se habían levantado, eran críticos al statu quo, en política, en todo, y en cultura en general. Las fuertes inquietudes sociales en Colombia, en América Central, y después en el sur también, en la forma de buscar formas más democráticas del poder, en Chile, en Argentina, en Uruguay, ¿ya? Esos temas que tendían la Iglesia tradicional a apoyar religiosamente el statu quo, y después del Vaticano II se vio de que los movimientos contra el statu quo, en ellos podía estar presente el espíritu en la medida que en movimientos que protestaban contra los abusos de poder y contra la injusticia social, lo cual implicaba que Dios quería la justicia social. El movimiento que se inquietaba, que buscaba superar el statu quo, podía ser más coherente con el cristianismo, con el Espíritu de Dios, que los movimientos conservadores de mantener el statu quo. Esa era la categoría de la inquietud social. Y eso llevó, incluso desde Medellín, a considerar que mantener el statu quo, debido a que era un signo de los tiempos fundamental, la inquietud social, mantener el statu quo era una situación de pecado social. Dios quería el cambio hacia una realidad más equitativa, de mayor justicia social, de manera que todo lo que era el movimiento conservador de las situaciones de injusticia era una situación de pecado social. El que quería actuar de acuerdo a lo que el Espíritu de Dios quería, tenía que superar el pecado social, ir contra la situación de statu quo y buscar una situación de equidad. Y entonces ahí surgieron las teologías de la liberación en América Latina, como darle estatus teológico a esos movimientos de inquietud social que fueron muy fuertes, ¿no? Dentro de esa perspectiva, por ejemplo, más tarde, el sínodo siguiente que se convocó de obispos en Puebla, el año 1979, se había añadido ese tema de la inquietud social, una dimensión cada vez con mayor fuerza, que era la dimensión feminista, los movimientos feministas en América Latina. Y eso, claro, era una tremenda innovación con respecto a culturas y religiones machistas, patriarcales, como era la misma cristiana original, la judía, incluso la islámica lo será, ¿no? Y viene el movimiento feminista que innovaba contra esa legitimación de la superioridad patriarcal o machista, ¿no? Y ahí el mismo documento de Puebla, tomando como signo de los tiempos esa innovación feminista que tomaba cada vez más fuerza en América Latina, dice en el número 847 de Puebla: las aspiraciones de liberación en nuestros pueblos incorporan la promoción humana de la mujer como auténticos signos de los tiempos, que se fortalece con la concepción bíblica del señorío del hombre creado varón y mujer, y pone una interpretación del Génesis en términos de igualdad de hombre-mujer, no de superioridad, ¿no? Los creó hombre y mujer, como a su propia imagen y semejanza. Entonces dice, por tanto, la inquietud hacia la igualdad en todos los frentes viene de Dios. Hay que superar el machismo en la cultura y, por tanto, en la Iglesia. Y ahí marcará la tarea en la tradición de la Iglesia, que está pendiente, ¿no? Y que ha ido aumentando en fuerza, digamos, estamos muy encallados todavía en la superioridad del macho, en los sacerdotes son todos mujeres, son todos hombres, los sacerdotes y los obispos también. El tema ese de cómo superar el machismo en la Iglesia es una tarea, quizá la tarea principal pendiente que tiene la fe en la Iglesia católica actual, ¿no?
Y todo viene de descubrir que la inquietud social y esas inquietudes concretas, como es el movimiento feminista, tiene que ver, es más coherente con lo que Dios es y con lo que está revelado de Dios en el concreto histórico Jesús de Nazaret. Como dijimos al comienzo, con esta sesión terminamos el curso de Teología Fundamental, tema de la fe, culminando la fe situada en América Latina, ¿ya? El próximo día, aunque es un día especial de elección presidencial en Chile, el próximo domingo, vamos a hacer alguna reflexión en relación a eso y ahí plantearemos cómo vamos a seguir después los domingos sucesivos siguientes. Que descansen y ánimo.